En una ciudad donde todos se levantaban cuando él entraba, yo fui la única que permaneció sentada. La primera vez que vi a Matteo De Luca fue en una noche cálida de Miami. Una de esas noches donde el aire huele a mar y a dinero viejo. El salón del hotel estaba lleno de luces doradas que caían desde enormes lámparas de cristal, y la música suave de un trío de jazz flotaba sobre las conversaciones elegantes. Yo sostenía una bandeja con copas de agua mineral, tratando de recordar cuál de las mesas había pedido limón. Era un evento de gala, uno de esos donde la gente habla de inversiones, arte y caridad mientras mira discretamente cuánto vale el reloj del otro. Yo no pertenecía a ese mundo. Mi nombre es Camila Navarro y esa noche solo estaba allí porque necesitaba pagar la renta de mi pequeño apartamento de 42 metros cuadrados al sur de la ciudad. Entonces ocurrió algo extraño. Primero fue el silencio. No completo, pero sí ese tipo de silencio que se siente como una corriente eléctrica recorriendo una habitación. Las conversaciones se apagaron una por una. Las risas se congelaron en el aire. Y luego vi lo que todos estaban mirando. Un hombre acababa de entrar. Alto, traje oscuro perfectamente cortado, pasos tranquilos que sonaban firmes sobre el piso de mármol. No necesitaba levantar la voz ni mirar a nadie con dureza. Su presencia hacía el trabajo por él. Matteo De Luca. Incluso si alguien no conocía su nombre, podía sentirlo en el ambiente. Era ese tipo de hombre que no necesita presentarse porque la habitación ya sabe quién es. Uno por uno, los invitados comenzaron a ponerse de pie. Primero una mesa, luego otra, después casi todo el salón. Era un gesto extraño, casi ceremonial. Como si alguien hubiera dado una orden silenciosa que todos entendieron. Yo observé aquello mientras acomodaba una copa sobre mi bandeja. Pensé que era absurdo. Nadie debería provocar ese tipo de reacción solo por caminar dentro de un salón. Así que no me levanté. Seguí sentada en la silla del personal junto a la mesa de servicio, mirando la escena con una mezcla de curiosidad y cansancio. No fue una decisión heroica. Solo me pareció ridículo levantarme para alguien que ni siquiera conocía. Pero aparentemente en esa ciudad, eso era algo que nadie hacía. Sentí su mirada antes de verlo girar hacia mí. Fue como si la temperatura del salón cambiara unos grados. Matteo De Luca caminó lentamente entre las mesas, mientras la gente abría espacio a su paso. Sus ojos recorrieron el salón, hasta detenerse exactamente en mí. Yo seguía sentada. Y ahora todo el mundo también lo había notado. Durante un segundo pensé que quizá debía levantarme. No por miedo, sino para evitar el drama innecesario. Pero algo dentro de mí se negó. Tal vez orgullo. Tal vez simple cansancio de ver cómo la gente trataba el poder como si fuera magia. Matteo se detuvo a unos 3 metros de distancia. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y por un momento el ruido del salón desapareció. No había enojo en su rostro. Tampoco sorpresa. Solo curiosidad. Una curiosidad peligrosa, como la de alguien que acaba de encontrar algo que no esperaba ver. Finalmente habló, con una voz tranquila que no necesitaba volumen para llenar la habitación. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Apoyé la bandeja sobre la mesa junto a mí, lo miré con calma y respondí sin levantarme. Sí. Hubo un pequeño murmullo alrededor. Matteo inclinó apenas la cabeza, como si estuviera evaluando una respuesta invisible. Entonces, ¿por qué no te levantaste?, preguntó. Lo miré durante un segundo más. Luego encogí ligeramente los hombros. Porque si alguien necesita que todos se levanten cuando entra, tal vez el problema no es la gente. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el hielo moviéndose dentro de una copa cercana. Y en ese momento entendí algo que cambiaría mi vida. Porque en una ciudad donde todos temían al hombre más poderoso, yo acababa de decirle la verdad a la cara. Durante 3 segundos nadie dijo nada. Ni las copas tintinearon, ni el trío de jazz continuó la melodía. Fue como si el aire mismo estuviera esperando una reacción. Yo seguía sentada, con las manos apoyadas suavemente sobre la mesa de servicio, preguntándome si acababa de cometer el error social más grande de mi vida. Matteo De Luca no respondió de inmediato. Solo me miró. Sus ojos oscuros no tenían la expresión que yo esperaba. No había enojo.
Tampoco arrogancia. Era algo distinto. Una especie de interés silencioso, como si estuviera intentando resolver un enigma. Finalmente exhaló lentamente por la nariz, inclinó un poco la cabeza y una sombra de sonrisa apareció en la esquina de su boca. No era una sonrisa amplia. Era más bien el gesto de alguien que acababa de encontrar algo inesperado en medio de una rutina aburrida. A su alrededor, los invitados seguían de pie. Algunos fingían mirar sus teléfonos. Otros miraban discretamente hacia nosotros. Podía sentir sus ojos como pequeñas agujas de curiosidad clavándose en mi espalda. Entonces Matteo hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta la silla frente a mí y la giró con calma antes de sentarse. El gesto provocó otro murmullo en la sala. Porque el hombre que todos trataban como si fuera el centro de gravedad de la ciudad acababa de sentarse frente a la única persona que no se había levantado por él. Sus guardaespaldas permanecieron a unos metros, atentos pero inmóviles. Matteo apoyó los codos ligeramente sobre la mesa y me observó como si estuviera leyendo una página complicada. Yo tomé una respiración lenta y mantuve la mirada. Si ya había llegado hasta ese punto, no tenía sentido retroceder. Él habló primero. Su voz era baja, tranquila, con un acento suave que mezclaba algo italiano con años de vivir en Estados Unidos. La mayoría de las personas intenta impresionarme, dijo. Yo levanté una ceja. La mayoría de las personas parece estar practicando una coreografía. Respondí señalando discretamente a las mesas donde todos seguían de pie. Matteo miró alrededor. Algunos invitados se sentaron rápidamente cuando notaron su mirada. Otros tardaron un segundo más, como si necesitaran permiso invisible para hacerlo. Él volvió a mirarme. ¿Y tú no quieres impresionarme?, preguntó. Negué suavemente con la cabeza. Yo solo vine a trabajar. Y a pagar la renta este mes. Durante un momento no dijo nada. Luego apoyó la espalda en la silla y soltó una pequeña risa que no parecía forzada. Fue una risa tranquila, casi sorprendida. Era la primera vez que el ambiente del salón parecía relajarse un poco desde su llegada. Matteo cruzó los brazos con naturalidad. Camila Navarro, dijo de pronto. Mi estómago se tensó apenas. Veo que hizo su tarea, respondí intentando mantener la calma. Él inclinó ligeramente la cabeza. En esta ciudad me gusta saber con quién hablo. Yo tomé una copa vacía de la bandeja y la acomodé sobre la mesa para mantener mis manos ocupadas. Eso suena agotador, dije. Matteo me observó con una atención que resultaba extrañamente tranquila. Y tú pareces muy cómoda hablando conmigo, comentó. Lo pensé un segundo antes de responder. He conocido hombres que intentaban asustar a otros para sentirse importantes, dije. Luego lo miré directo a los ojos. Usted no me parece uno de ellos. Por primera vez su expresión cambió ligeramente. No era molestia. Era algo más profundo. Como si esa frase hubiera tocado un lugar que nadie solía mencionar. El silencio volvió a instalarse entre nosotros por unos segundos. Matteo entrelazó los dedos sobre la mesa y me estudió con una calma que me hizo sentir que cada palabra que yo había dicho estaba siendo guardada en algún lugar de su memoria. Finalmente habló otra vez. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo. Yo negué con la cabeza. Sus ojos se suavizaron apenas mientras sostenía mi mirada. Que en una sala llena de personas importantes, la única conversación interesante está ocurriendo aquí. Las palabras de Matteo quedaron suspendidas en el aire como una pieza de música que nadie se atrevía a interrumpir. Durante un instante pensé que alguien en el salón diría algo, que el trío de jazz volvería a tocar o que algún invitado aprovecharía la pausa para cambiar el tema de conversación. Pero nada de eso ocurrió. Matteo seguía mirándome con esa calma extraña que parecía medir cada gesto mío como si fuera parte de un experimento silencioso. Yo respiré despacio. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención en una sala llena de personas ricas y poderosas. De hecho, normalmente yo era invisible en lugares como ese. Una camarera más con una bandeja en la mano. Pero esa noche algo había cambiado. Matteo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si todavía estuviera procesando mis respuestas. Luego habló otra vez con la misma voz tranquila. Dime algo, Camila, dijo.
¿Siempre hablas así con personas que acabas de conocer? Yo pensé en la pregunta por un segundo antes de responder. Solo cuando siento que la otra persona puede soportar la verdad, respondí con honestidad. Sus ojos se entrecerraron un poco, no por molestia, sino por una especie de interés renovado. Matteo apoyó un dedo sobre la mesa y lo deslizó lentamente sobre la superficie pulida del mármol. Era un gesto distraído, casi reflexivo. La verdad es un lujo que pocas personas se permiten, comentó. Yo sonreí apenas. Tal vez porque la mayoría tiene demasiado que perder. Él levantó la mirada de nuevo hacia mí. ¿Y tú no?, preguntó. Miré alrededor del salón. Las luces doradas seguían brillando sobre los trajes caros y los vestidos elegantes. Las conversaciones habían regresado lentamente, pero todavía había miradas curiosas dirigidas hacia nuestra mesa. Luego volví a mirarlo a él. Yo solo tengo que pagar $850 de renta al final del mes, dije con calma. Eso mantiene mis prioridades bastante claras. Matteo soltó otra pequeña risa. Esta vez fue un poco más abierta. Era curioso verlo así. Porque todo el mundo en la sala parecía tratarlo como si fuera una tormenta que debía respetarse desde lejos. Y sin embargo, sentado frente a mí, parecía más interesado en conversar que en dominar el espacio. Él observó la bandeja sobre la mesa. ¿Trabajas aquí todas las semanas?, preguntó. Asentí. 3 noches por semana. Los viernes, los sábados y cuando el gerente necesita a alguien de último momento. Matteo parecía absorber cada palabra. No como un interrogatorio. Más bien como alguien que intenta entender un mapa desconocido. Y aún así decidiste hablar conmigo de esa manera, dijo finalmente. Eso requiere cierta valentía. Yo negué suavemente con la cabeza. No es valentía, respondí. Es perspectiva. Matteo frunció el ceño con curiosidad. Explícame. Yo me acomodé ligeramente en la silla. Cuando has crecido viendo a personas luchar por pagar comida o electricidad, empiezas a entender que el poder de alguien más no es lo más importante del mundo, dije con serenidad. Él me observó con atención absoluta. Entonces, ¿qué es lo más importante?, preguntó. Pensé en mi madre, en el pequeño apartamento donde crecí, en las noches donde el ventilador hacía más ruido que el tráfico de la calle. Luego respondí. Dormir tranquila sabiendo que no le debes miedo a nadie. Matteo no respondió de inmediato. Su mirada se volvió más profunda, como si esa frase hubiera tocado algo dentro de él. Finalmente se inclinó un poco hacia adelante y dijo en voz baja, casi como una confesión tranquila. Eso es algo que muy pocas personas en esta ciudad pueden decir. Luego sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad tranquila que me hizo sentir que la noche acababa de volverse mucho más complicada. Y ahora tengo curiosidad, añadió lentamente. Porque eres la primera persona que conozco que realmente parece decirlo en serio. La mirada de Matteo permaneció fija en la mía durante varios segundos más, como si estuviera intentando decidir algo que ni siquiera él mismo había planeado esa noche. Murmullo del salón volvió poco a poco. Las conversaciones regresaron como olas suaves después de una tormenta breve, pero la mesa donde estábamos seguía envuelta en una especie de silencio privado. Yo tomé la bandeja otra vez entre mis manos, más por costumbre que por necesidad, y me puse de pie lentamente. El trabajo seguía. Había mesas que atender, copas que llenar, invitados que esperaban. Tengo que seguir trabajando, dije con calma. Matteo levantó la vista hacia mí sin moverse de la silla. No parecía ofendido ni sorprendido. Solo asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Claro, respondió con tranquilidad. Cuando me giré para caminar hacia la siguiente mesa, pude sentir su mirada siguiéndome a través del salón. No era una mirada incómoda ni invasiva. Era más bien la atención silenciosa de alguien que está tratando de entender una historia que todavía no conoce. Mientras servía agua en la mesa de unos empresarios que discutían sobre inversiones inmobiliarias, mi mente seguía regresando a la conversación anterior. No todos los días uno habla así con un hombre que hace que una sala entera se levante al verlo entrar. Y sin embargo, Matteo no había reaccionado como esperaba. No hubo arrogancia. No hubo exigencias. Solo curiosidad.
Cuando terminé de servir esa mesa y regresé hacia la estación de servicio, noté que Matteo ya no estaba sentado donde lo había dejado. Por un segundo pensé que se había ido. Pero entonces escuché su voz detrás de mí. ¿Camila? Me giré lentamente. Él estaba de pie a unos 2 metros, las manos relajadas dentro de los bolsillos de su traje oscuro. Sus guardaespaldas permanecían a cierta distancia, observando discretamente el salón. Matteo parecía completamente tranquilo, como si conversar con una camarera fuera la cosa más natural del mundo. Sí, respondí. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera formulando la pregunta con cuidado. Tengo curiosidad por algo, dijo. Yo apoyé la bandeja sobre la mesa de servicio. Parece que la curiosidad es un tema frecuente esta noche, comenté. Matteo sonrió apenas. Lo es cuando encuentro algo inesperado, respondió. Luego hizo una pequeña pausa antes de continuar. Dijiste que no le debes miedo a nadie. Yo asentí suavemente. Eso dije. Matteo observó el salón un momento antes de volver a mirarme. La mayoría de las personas cree que el miedo es inevitable, dijo. Especialmente en ciudades grandes. Yo apoyé un brazo. Sobre la mesa de servicio. Tal vez, respondí. Pero el miedo también puede convertirse en un hábito. Matteo inclinó la cabeza con interés. Explícame eso. Yo pensé un segundo antes de hablar. Cuando alguien poderoso entra en una habitación y todos reaccionan igual, no siempre significa respeto. Dije con serenidad. A veces solo significa costumbre. Matteo permaneció en silencio unos segundos después de escuchar eso. No parecía molesto. Tampoco parecía divertido. Era una expresión más profunda, como si estuviera evaluando una idea que nunca había escuchado de esa manera. Finalmente exhaló lentamente y miró alrededor del salón donde los invitados conversaban otra vez con aparente normalidad. Es curioso, dijo en voz baja. He entrado en miles de habitaciones en esta ciudad. Luego volvió a mirarme directamente a los ojos. Y esta es la primera vez que alguien me dice algo así. Yo me encogí ligeramente de hombros. Tal vez porque nadie quiere arruinar una noche elegante, respondí. Matteo soltó una pequeña risa tranquila. Luego observó mi bandeja otra vez, como si recordara algo importante. ¿A qué hora termina tu turno?, preguntó de repente. La pregunta me sorprendió un poco, pero respondí con naturalidad. Cerca de las 11 de la noche. Matteo asintió lentamente, como si estuviera registrando la información. Luego dijo algo que hizo que el resto de la noche cambiara de dirección. Entonces supongo que todavía tenemos tiempo para otra conversación interesante. Durante un segundo me quedé mirándolo sin responder. No porque la pregunta fuera extraña, sino porque la forma en que la dijo hizo que pareciera más una decisión que una simple conversación. Matteo no estaba pidiendo permiso. Tampoco estaba imponiendo algo. Era más bien la calma segura de alguien que sabía esperar. Yo tomé la bandeja nuevamente y la acomodé bajo mi brazo. Eso depende, respondí finalmente. Matteo levantó ligeramente una ceja. ¿Depende de qué?, preguntó con curiosidad tranquila. Yo señalé con la cabeza hacia el salón lleno de invitados. Depende de cuántas mesas más pidan agua, vino o café. Matteo miró alrededor como si evaluara la situación completa por primera vez desde que había llegado. Las luces doradas seguían cayendo desde las lámparas de cristal. El trío de jazz había retomado una melodía lenta y elegante, y los invitados hablaban otra vez sobre negocios, viajes y eventos sociales como si nada fuera diferente. Pero algo sí era distinto. Varias miradas todavía se deslizaban hacia nuestra dirección. Matteo pareció notarlo también. Luego volvió a mirarme con una leve sonrisa. Entonces no quiero retrasar tu trabajo, dijo con calma. Eso sería injusto. Yo asentí ligeramente y me giré para caminar hacia otra mesa donde dos mujeres discutían animadamente sobre una subasta benéfica. Mientras servía agua en sus copas, mi mente seguía regresando a la conversación con Matteo. Era extraño. No por lo que había dicho, sino por lo que no había hecho. En un lugar donde muchas personas con dinero trataban a los empleados como si fueran parte del mobiliario, Matteo hablaba conmigo como si estuviera conversando con alguien igual.
Cuando terminé con esa mesa y regresé hacia la estación de servicio, noté que Matteo se había movido hacia una de las columnas de mármol cerca del centro del salón. No estaba rodeado de invitados como antes. Solo observaba la sala con la calma de alguien que conoce perfectamente el lugar que ocupa dentro de ella. Sus guardaespaldas permanecían discretamente a varios metros. Cuando nuestras miradas se encontraron otra vez, él levantó apenas la cabeza en un gesto casi imperceptible. No era una señal de autoridad. Era más bien una invitación silenciosa a continuar la conversación cuando yo tuviera tiempo. Pasaron varios minutos. Tal vez 15. Tal vez 20. Las bandejas iban y venían, las copas se llenaban y se vaciaban. Los invitados reían y discutían cifras impresionantes como si fueran números de una calculadora común. Pero cada vez que mis ojos recorrían el salón, encontraba a Matteo en algún lugar cercano, siempre observando con esa misma expresión tranquila. Finalmente el ritmo del trabajo disminuyó un poco. Aproveché el momento para apoyar la bandeja sobre la mesa de servicio y estirar ligeramente los hombros. Fue entonces cuando escuché su voz nuevamente a mi lado. Tu turno parece exigente, dijo con tono suave. Me giré y lo encontré apoyado contra la columna de mármol, con los brazos cruzados de forma relajada. Los eventos de gala siempre lo son, respondí. Pero al menos la música es buena. Matteo escuchó atentamente el saxofón del trío durante un segundo antes de asentir. Tienes razón, dijo. Luego volvió a mirarme con esa curiosidad constante que parecía no desaparecer. ¿Siempre has vivido en Miami?, preguntó. Negué con la cabeza. No respondí. Llegué hace 6 años. Matteo inclinó un poco la cabeza. Eso explica algo, comentó. Yo fruncí ligeramente el ceño. ¿Explica qué? Matteo observó la sala otra vez antes de responder. La gente que crece aquí aprende muy rápido a seguir ciertas reglas, dijo con calma. Luego me miró directamente a los ojos. Tú todavía no pareces conocerlas. Yo dejé escapar una pequeña sonrisa. Tal vez porque todavía no estoy segura de querer aprenderlas. Matteo guardó silencio un momento después de escuchar eso. Luego sus ojos brillaron con una chispa de interés genuino. Entonces definitivamente necesito seguir hablando contigo. Dijo con una serenidad que hizo que el resto de la noche comenzara a sentirse mucho más interesante. La forma en que Matteo dijo esas palabras quedó flotando en mi mente incluso mientras volvía a tomar la bandeja, y regresaba al trabajo. Había algo en su tono que no sonaba como un simple comentario. Sonaba como una promesa tranquila. Durante los siguientes minutos me concentré en las mesas, en el sonido de las copas, en las peticiones de café y en las conversaciones elegantes que llenaban el salón. Pero cada vez que levantaba la vista, encontraba a Matteo en algún punto cercano del salón, observando el ambiente con esa misma calma que parecía envolverlo todo. No era la mirada de alguien que buscaba controlarlo todo. Era la mirada de alguien que estaba acostumbrado a que el mundo se moviera alrededor de él sin necesidad de levantar la voz. Cuando terminé de atender una mesa donde un grupo discutía sobre inversiones en hoteles frente al mar, regresé a la estación de servicio para reorganizar las copas. Fue entonces cuando noté algo curioso. Matteo no estaba hablando con nadie. Varias personas habían intentado acercarse a él durante la última media hora. Lo había visto con el rabillo del ojo, pero sus conversaciones parecían breves. Un saludo, una frase corta, un gesto de cabeza, y luego él volvía a quedar solo. Era como si no estuviera realmente interesado en las conversaciones que el resto del salón consideraba importantes. Mientras acomodaba las copas escuché pasos acercándose. No tuve que girarme para saber quién era. Había algo muy particular en la forma en que Matteo caminaba. Una seguridad tranquila que no hacía ruido pero que llenaba el espacio. Empiezo a pensar que tu trabajo nunca termina, dijo con una ligera sonrisa cuando llegó a mi lado. Me giré hacia él y levanté la bandeja un poco. Las fiestas elegantes siempre tienen sed, respondí. Matteo observó las filas de copas limpias sobre la mesa de servicio. Eso es verdad, dijo con calma. Luego apoyó suavemente una mano sobre la superficie de mármol, mirando alrededor del salón una vez más. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. La música del saxofón llenó el silencio con una melodía suave y cálida.
Finalmente Matteo volvió a mirarme. ¿Sabes algo curioso?, preguntó. Yo levanté ligeramente las cejas. Empiezo a notar que a usted le gustan mucho las cosas curiosas, comenté. Él soltó una pequeña risa. Es cierto, admitió. Luego su expresión volvió a esa calma pensativa que parecía acompañarlo siempre. Pero esta es especial, añadió. Yo esperé a que continuara. Matteo inclinó ligeramente la cabeza hacia el centro del salón donde varias personas reían cerca de una mesa, con champaña. Todas esas personas creen que están teniendo la conversación más importante de la noche, dijo. Luego sus ojos regresaron a los míos. Pero yo sigo regresando aquí. Sentí un pequeño silencio instalarse entre nosotros. No era incómodo. Era más bien una pausa que parecía abrir espacio para algo que ninguno de los dos había esperado al inicio de la noche. Tal vez porque aquí nadie está hablando de dinero, respondí finalmente. Matteo negó suavemente con la cabeza. No, dijo con serenidad. Es porque aquí alguien dice exactamente lo que piensa. Lo observé por un momento. Había sinceridad en su voz. No era el tipo de frase elegante que alguien usa para impresionar. Matteo respiró lentamente antes de continuar. En mi mundo eso es muy raro, le explicó. La mayoría de las personas habla con cuidado. Siempre midiendo cada palabra. Yo apoyé los brazos sobre la mesa de servicio y lo miré con curiosidad. ¿Y eso le cansa?, pregunté. Matteo tardó un segundo en responder. Luego asintió suavemente. Más de lo que imaginas, dijo. El saxofón cambió a una melodía más lenta. Algunas parejas comenzaron a caminar hacia la pista de baile improvisada cerca del centro del salón. Matteo observó el movimiento durante unos segundos antes de volver a hablar. Camila, dijo con calma. Yo levanté la mirada. Sí. Él sostuvo mis ojos con una expresión tranquila pero decidida. Cuando termine tu turno, me gustaría invitarte a caminar unos minutos afuera. Hizo una pequeña pausa antes de añadir con una sonrisa leve. Prometo que no será una conversación aburrida. Durante unos segundos no respondí. No porque la invitación fuera inapropiada, sino porque había algo inesperadamente sencillo. En la forma en que Matteo la había dicho. No sonaba como una orden, ni como una estrategia elegante para impresionar a alguien. Sonaba como la propuesta tranquila de una persona que realmente quería continuar una conversación. Yo apoyé la bandeja otra vez sobre la mesa de servicio y crucé los brazos con suavidad. Eso depende, respondí finalmente. Matteo inclinó ligeramente la cabeza, divertido por la repetición de mis palabras. Parece que esa frase te gusta, comentó. Yo sonreí apenas. Es útil cuando uno no quiere decir que sí demasiado rápido. Matteo dejó escapar una risa baja, una de esas risas breves que parecen salir sin esfuerzo. Luego miró hacia el centro del salón donde algunas parejas ya comenzaban a moverse al ritmo de la música. Es justo, dijo. Las mejores conversaciones no deberían apresurarse. Yo observé el reloj discreto que llevaba en la muñeca. Faltaban todavía unos 40 minutos para que terminara mi turno. El salón seguía lleno, pero el ritmo de servicio había bajado un poco. La parte más intensa de la noche ya había pasado. Volví a mirarlo. Termino a las 11, dije con calma. Matteo asintió como si ya supiera esa respuesta. Entonces esperaré, respondió simplemente. La naturalidad con la que lo dijo me hizo arquear ligeramente una ceja. Esperar, repetí. Matteo apoyó un hombro contra la columna de mármol y observó el techo lleno de luces doradas antes de responder. No tengo ningún lugar más interesante al que ir esta noche, dijo con tranquilidad. Miré el salón lleno de personas influyentes, conversaciones importantes y copas de champaña brillando bajo las lámparas. Eso es difícil de creer, comenté. Matteo volvió a mirarme, y esta vez su expresión tenía un toque de sinceridad tranquila que no parecía calculada. Créelo, respondió. La mayoría de estos eventos son muy parecidos. Yo tomé una copa vacía y la coloqué en la bandeja, más por hábito que por necesidad. Personas hablando de dinero, dije. Matteo asintió lentamente. Y de poder, añadió. Lo observé durante un momento antes de responder.
Eso no suena muy emocionante. Matteo negó suavemente con la cabeza. No lo es, dijo. Especialmente cuando ya sabes cómo termina cada conversación. El saxofón cambió nuevamente de melodía, esta vez a un ritmo más suave que llenó el salón con un ambiente más relajado. Algunas personas se acercaban a despedirse del anfitrión mientras otras seguían conversando cerca de las mesas. Matteo permanecía allí, apoyado contra la columna, completamente tranquilo. No parecía tener prisa. Ni presión. Solo paciencia. Yo respiré lentamente y tomé la bandeja otra vez. Entonces tendrá que esperar un poco, dije. Matteo levantó ligeramente la mano en un gesto despreocupado. Tengo tiempo, respondió. Luego agregó algo que me tomó por sorpresa. Además, tengo curiosidad por ver cómo termina tu noche. Lo miré con interés. ¿Y qué cree que va a pasar?, pregunté. Matteo observó el salón durante un momento antes de responder. No lo sé, dijo con calma. Luego volvió a mirarme directamente a los ojos. Pero cuando alguien entra en una habitación y decide no levantarse cuando todos los demás lo hacen, normalmente la historia apenas está comenzando. Las palabras de Matteo quedaron resonando en mi mente incluso mientras retomaba el movimiento habitual de la noche. Tomé la bandeja, caminé hacia una mesa donde 3 hombres discutían sobre proyectos frente al mar y llené sus copas con agua mineral. La música seguía flotando en el aire como una brisa suave, y las luces doradas del salón hacían que todo pareciera parte de una escena cuidadosamente preparada. Sin embargo, cada vez que mis ojos recorrían el lugar, encontraba a Matteo exactamente donde lo había dejado, apoyado con calma contra la columna de mármol, observando el ambiente con esa misma paciencia tranquila. No estaba mirando su teléfono. No estaba hablando con nadie más. Simplemente estaba allí. Esperando. Aquello era extraño. La mayoría de los hombres acostumbrados a la atención de una sala entera no se quedaban quietos durante tanto tiempo sin buscar otra conversación. Pero Matteo parecía perfectamente cómodo con el silencio. Cuando regresé a la estación de servicio para reorganizar las copas, noté que el ritmo del evento estaba cambiando. Algunos invitados comenzaban a despedirse del anfitrión. Otros se acercaban a la pista improvisada donde la música ahora tenía un ritmo más lento. El reloj en la pared marcaba las 10:45 de la noche. 15 minutos más. Tomé una respiración profunda y acomodé las últimas copas limpias sobre la bandeja. Entonces escuché su voz nuevamente, tranquila, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Parece que la noche está llegando a su final, dijo Matteo. Me giré hacia él y asentí. Los eventos elegantes siempre terminan igual, respondí. Primero las conversaciones importantes, luego la música, y finalmente los taxis esperando afuera. Matteo observó el salón. Una vez más antes de responder. Y sin embargo esta noche fue diferente, dijo con calma. Yo levanté ligeramente una ceja. ¿Diferente para usted?, pregunté. Matteo inclinó la cabeza apenas. Sí, le respondió. Luego señaló con un gesto discreto hacia la sala. Normalmente cuando entro en un lugar como este todo sigue un patrón muy predecible, dijo. Pero esta vez alguien decidió no seguir el guión. Sus ojos se encontraron con los míos otra vez. Sentí esa misma curiosidad tranquila en su mirada. No era presión. No era insistencia. Era algo más simple y más raro al mismo tiempo. Interés genuino. Miré el reloj nuevamente. Las 11 de la noche estaban a menos de 5 minutos. Tomé la bandeja y la coloqué sobre la mesa de servicio por última vez. El gerente pasó cerca de mí en ese momento y me hizo un gesto rápido con la cabeza, indicándome que ya podía retirarme. Yo asentí agradecida. Luego me giré lentamente hacia Matteo. Parece que su paciencia será recompensada, dije. Matteo sonrió apenas. No era una sonrisa amplia, pero sí una expresión que hacía que sus ojos parecieran más cálidos. Me alegra escuchar eso, respondió. Tomé mi pequeña bolsa que estaba guardada bajo la mesa de servicio y me la colgué sobre el hombro. El salón ahora tenía un ambiente más relajado. Varias mesas estaban vacías, y la música se había vuelto aún más suave. Caminamos hacia la salida principal del hotel sin prisa. Cuando las puertas de vidrio se abrieron,
Una corriente de aire cálido de la noche de Miami nos recibió junto con el sonido lejano de los autos pasando por la avenida. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas reflejadas en el pavimento. Mateo caminó unos pasos hacia la acera y luego se detuvo, mirando el cielo oscuro por un segundo antes de volver hacia mí. Entonces dijo con esa calma característica: ahora que ya no estás trabajando, podemos empezar una conversación que no tenga bandejas ni copas alrededor. El aire de la noche tenía ese calor suave que solo Miami conoce, una mezcla de brisa del mar y luces de la ciudad que nunca parecen apagarse. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El ruido lejano del tráfico y el murmullo de conversaciones que salían del hotel llenaban el silencio mientras caminábamos lentamente por la acera. Mateo mantenía las manos dentro de los bolsillos de su traje, mirando las luces de los edificios altos que brillaban a lo lejos. Yo acomodé la correa de mi bolso sobre el hombro y observé la calle frente a nosotros. Era extraño. Después de toda la tensión silenciosa dentro del salón, la noche afuera parecía mucho más sencilla. Mateo fue el primero en hablar. Caminar un poco ayuda a pensar, dijo con calma. Yo miré la avenida donde algunos autos pasaban lentamente bajo las luces amarillas de los postes. Supongo que depende de lo que uno esté pensando, respondí. Mateo sonrió ligeramente. No era una sonrisa grande, pero tenía algo genuino. Esta noche estoy pensando en algo muy simple, dijo. Yo levanté la mirada hacia él con curiosidad. ¿Qué cosa?, pregunté. Mateo caminó unos pasos más antes de responder. En lo raro que es encontrar a alguien que no parece impresionado por nada, explicó con tranquilidad. Yo solté una pequeña risa. Tal vez porque no había nada que me impresionara. Mateo negó suavemente con la cabeza. Eso no es cierto, dijo. Había una sala llena de personas importantes. Miré hacia el hotel detrás de nosotros, donde todavía podían verse algunas figuras elegantes moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. Luego volví a mirarlo. Las personas importantes también tienen que levantarse temprano para trabajar mañana, dije. Mateo soltó una risa más clara esta vez. El sonido parecía relajado, casi ligero, algo que no había escuchado dentro del salón. Caminamos unos metros más en silencio. Las palmeras se movían suavemente con la brisa, y en algún lugar cercano se escuchaba música proveniente de un bar abierto en la esquina. Finalmente Mateo habló otra vez. ¿Sabes algo curioso?, preguntó. Yo levanté una ceja. Empiezo a pensar que esa frase es su favorita, comenté. Él inclinó la cabeza con una sonrisa tranquila. Tal vez lo sea, respondió. Luego su expresión se volvió un poco más pensativa. Pero esta vez es diferente. Yo esperé a que continuara. Mateo miró hacia la avenida durante un momento antes de hablar. La mayoría de las personas que conozco intenta entrar en mi mundo, dijo. Quieren los beneficios, las conexiones, la influencia. Luego volvió a mirarme directamente. Tú pareces completamente desinteresada en todo eso. Me encogí ligeramente de hombros. Tal vez porque mi mundo es más pequeño, respondí. Mateo negó con calma. No, dijo. Solo es más claro. Caminamos unos pasos más antes de que él continuara. ¿Camila?, dijo con tono tranquilo. Yo lo miré. Sí. Mateo respiró lentamente antes de hablar. Quiero preguntarte algo. Yo asentí ligeramente. Depende de la pregunta, respondí. Mateo soltó una pequeña risa. Luego se detuvo bajo la luz de un poste que iluminaba la acera con un brillo suave. Sus ojos se encontraron con los míos nuevamente. ¿Siempre eres así?, preguntó con curiosidad genuina. ¿Así como? Mateo inclinó ligeramente la cabeza mientras respondía. Honesta incluso cuando sería más fácil no serlo. Por un momento pensé en la respuesta. Luego sonreí suavemente. No lo sé, dije finalmente. Pero creo que es más fácil dormir tranquila cuando uno no tiene que recordar demasiadas mentiras. Mateo permaneció en silencio unos segundos después de escuchar eso. Luego asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo importante en su mente. Y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más serio pero todavía tranquilo.
Entonces supongo que esta noche tuve mucha suerte de encontrar a alguien así. Matteo permaneció en silencio unos segundos después de decir aquello. La luz suave del poste iluminaba la acera y dibujaba sombras largas sobre el pavimento. Los autos seguían pasando a lo lejos, y la música de algún bar cercano se mezclaba con el sonido tranquilo de la noche. Yo apoyé una mano sobre la correa de mi bolso y lo observé con curiosidad. Había algo distinto en la forma en que me miraba ahora. No era la atención calculada que uno espera de un hombre acostumbrado al poder. Era algo más sencillo. Algo casi reflexivo. Finalmente decidí romper el silencio. La suerte es una palabra grande, dije con una pequeña sonrisa. Matteo inclinó la cabeza levemente. Tal vez, respondió con calma. Pero también es una palabra honesta. Caminamos unos pasos más por la acera. Las palmeras se movían suavemente sobre nosotros, y la brisa traía un ligero aroma a sal del océano que no estaba muy lejos. Después de unos segundos, Matteo habló otra vez. ¿Sabes algo?, dijo con un tono pensativo. Yo levanté la mirada hacia él. Empiezo a pensar que esta ciudad tiene más historias de las que aparenta, comenté. Matteo dejó escapar una pequeña risa tranquila. Miami siempre ha sido una ciudad llena de historias, dijo. Solo que la mayoría de las personas no se detiene a escucharlas. Miré los edificios iluminados a lo lejos. Algunos balcones tenían luces encendidas, otros permanecían oscuros como si guardaran secretos silenciosos. ¿Y usted?, pregunté finalmente. ¿Escucha historias o las crea? Matteo se tomó un momento antes de responder. Observó la calle durante un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que hago un poco de las dos cosas, respondió con serenidad. Yo lo miré con interés. Eso suena complicado. Matteo negó suavemente con la cabeza. En realidad es bastante simple, dijo. Cuando entiendes cómo funciona la gente, muchas historias empiezan a parecerse. Caminamos en silencio durante algunos pasos más. Luego él volvió a mirarme. Pero esta noche es diferente, añadió. Yo arqueé una ceja. ¿Otra vez curioso?, pregunté con una sonrisa ligera. Matteo asintió. Otra vez curioso, confirmó. Luego hizo una pequeña pausa antes de continuar. Camila, ¿puedo preguntarte algo más personal? Yo lo observé durante un segundo. No parecía incómodo ni tenso. Solo genuinamente interesado. Depende, respondí con calma. Depende de si es una pregunta o una entrevista. Matteo soltó una risa suave. Prometo que es solo una pregunta, dijo. Asentí ligeramente. Está bien. Matteo respiró lentamente antes de hablar. Cuando decidiste no levantarte esta noche, ¿lo pensaste mucho?, preguntó. Me quedé en silencio por un momento mientras recordaba el instante exacto en que todo había comenzado. El salón lleno de gente. El silencio repentino. Todos levantándose al mismo tiempo. Luego respondí. No, dije finalmente. Matteo pareció sorprendido por la simplicidad de la respuesta. No, repitió. Negué suavemente con la cabeza. Fue solo un momento, expliqué. A veces uno siente que algo no tiene sentido, y simplemente decide no hacerlo. Matteo observó mi rostro con una atención tranquila. Luego asintió lentamente. Eso es exactamente lo que me llamó la atención, dijo. Yo fruncí ligeramente el ceño. ¿El qué? Matteo se detuvo bajo otra luz de la calle y se volvió hacia mí. Que no parecías intentar demostrar nada, le explicó. Solo estabas siendo tú. Durante un segundo no supe qué decir. Matteo sonrió levemente, como si hubiera entendido mi silencio. En mi mundo eso es muy raro, añadió con calma. Luego metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto metálico brillante. Era una tarjeta elegante, sencilla, sin demasiados detalles. Me la ofreció con un gesto tranquilo. Por si alguna vez quieres continuar una conversación que no tenga que empezar en una fiesta elegante, dijo. Yo tomé la tarjeta y la miré bajo la luz del poste. Solo había un nombre. Y un número. Nada más. Cuando levanté la mirada otra vez,
Matteo seguía observándome con esa calma segura que parecía definirlo. No es una obligación, añadió con serenidad. Solo una posibilidad. La tarjeta permaneció entre mis dedos mientras la luz del poste hacía brillar ligeramente el borde metálico. Durante unos segundos no dije nada. Solo observé el nombre grabado con letras sencillas y el número debajo, limpio, sin adornos, como si no necesitara nada más para ser reconocido. Luego levanté la mirada hacia Matteo. Él seguía allí, tranquilo, como si ya supiera que el silencio era parte de la respuesta. Guardé la tarjeta dentro de mi bolso con un movimiento lento. Eso fue directo, dije finalmente. Matteo inclinó la cabeza apenas. La claridad ahorra tiempo, respondió con serenidad. Caminamos unos pasos más por la acera mientras el sonido lejano de la ciudad seguía acompañando la noche. Yo pensaba en lo extraño que era todo aquello. Horas antes estaba caminando entre mesas con una bandeja en la mano. Ahora estaba caminando por una avenida iluminada hablando con un hombre que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Matteo volvió a hablar después de un momento. No espero que me llames, dijo con calma. Yo lo miré con curiosidad. Eso es una forma interesante de dar una tarjeta, comenté. Matteo sonrió ligeramente. Las expectativas suelen arruinar las cosas simples, te explicó. Prefiero dejar espacio para que las decisiones sean reales. Miré la calle durante unos segundos antes de responder. Eso suena como algo que alguien aprende después de muchas experiencias. Matteo observó el cielo oscuro por un momento. Tal vez, dijo. Luego sus ojos regresaron a los míos con esa misma calma reflexiva. Pero también suena como algo que alguien aprende cuando se da cuenta de que no puede controlar todo. Aquella frase se quedó flotando entre nosotros mientras caminábamos un poco más. Finalmente llegamos a la esquina donde la avenida se abría hacia varias calles iluminadas por luces blancas. Algunos taxis esperaban cerca del hotel, y a lo lejos se escuchaba la risa de un grupo de personas saliendo de otro bar. Me detuve allí. Matteo también se detuvo. Durante unos segundos nos quedamos en silencio, observando la ciudad que seguía moviéndose alrededor de nosotros como si la noche apenas estuviera comenzando. Entonces aquí nos despedimos, dije finalmente. Matteo asintió lentamente. Por ahora, respondió. La forma en que lo dijo tenía un tono tranquilo, como si no necesitara insistir en nada más. Yo asentí también. Gracias por la caminata, dije con una pequeña sonrisa. Matteo metió las manos nuevamente en los bolsillos de su chaqueta. Gracias por la conversación, respondió. Hubo otro pequeño silencio. Luego me giré para comenzar a caminar hacia la parada donde normalmente tomaba un taxi para regresar a casa. No había dado más de 5 pasos cuando escuché su voz otra vez detrás de mí. ¿Camila? Me giré. Matteo seguía en el mismo lugar bajo la luz del poste. Su expresión era tranquila, pero había algo nuevo en su mirada. Algo más cálido. ¿Sí? Pregunté. Matteo pensó un segundo antes de hablar. Luego dijo algo que me sorprendió. Esta noche recordé algo que había olvidado. Yo lo miré con curiosidad. ¿Qué cosa? Matteo sonrió levemente antes de responder. Que las conversaciones más interesantes empiezan cuando nadie intenta impresionar a nadie. Durante un segundo no supe qué decir. Luego asentí suavemente. Buenas noches, Matteo, dije finalmente. Él inclinó la cabeza con una cortesía tranquila. Buenas noches, Camila. Me giré otra vez y comencé a caminar hacia la avenida. Pero mientras avanzaba, una sensación curiosa permanecía conmigo. No era emoción. No era preocupación. Era algo más simple. La sensación clara de que aquella noche no había sido el final de una historia. Solo había sido el primer capítulo. El sonido de mis pasos sobre la acera se mezclaba con el rumor constante de la ciudad mientras avanzaba hacia la esquina donde solían detenerse los taxis. La noche de Miami seguía viva, llena de luces, música lejana y conversaciones que flotaban en el aire cálido. Durante unos minutos caminé sin mirar atrás. No porque quisiera ignorar lo que acababa de pasar, sino porque necesitaba ordenar mis propios pensamientos. Aquella noche había empezado como cualquier otra jornada de trabajo. Bandejas,
copas, mesas elegantes y conversaciones que no tenían nada que ver conmigo. Pero ahora algo había cambiado, aunque todavía no sabía exactamente qué era. Cuando llegué a la esquina levanté la mano para detener un taxi que se acercaba lentamente por la avenida. El auto frenó con suavidad junto a la acera. Abrí la puerta, saludé al conductor y mencioné la dirección de mi apartamento. El taxi comenzó a moverse entre las luces de la ciudad mientras yo apoyaba la cabeza contra el asiento y observaba el reflejo de los edificios pasando por la ventana. Durante un momento intenté pensar en otra cosa. En el alquiler que tenía que pagar la próxima semana, en el turno del día siguiente, en las compras del supermercado. Pero inevitablemente mi mente regresó a la tarjeta que estaba dentro de mi bolso. El nombre grabado en metal simple. Matteo De Luca. Era curioso cómo un encuentro tan breve podía quedarse dando vueltas en la mente como una canción que uno no logra olvidar. El taxi avanzaba por calles iluminadas mientras el conductor escuchaba una estación de radio con música suave, en español. Yo observaba las luces que se deslizaban por el vidrio, pensando en la forma tranquila en que Matteo hablaba, en su manera de escuchar sin interrumpir, en la paciencia con la que había esperado hasta el final de mi turno. No parecía un hombre acostumbrado a esperar. Y sin embargo lo había hecho. Después de unos 15 minutos el taxi se detuvo frente a mi edificio. Pagué la carrera, agradecí al conductor y bajé del auto. El edificio donde vivía no era elegante ni impresionante. Era un lugar sencillo de 3 pisos con balcones pequeños y luces amarillas en los pasillos. Subí las escaleras lentamente hasta mi apartamento. Abrí la puerta y entré en la tranquilidad familiar de mi sala. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité los zapatos y respiré profundamente. El silencio del lugar era reconfortante después de la música y el ruido del evento. Caminé hasta la cocina, tomé un vaso de agua y regresé a la sala. Fue entonces cuando recordé la tarjeta otra vez. Abrí el bolso y la saqué con cuidado. La observé bajo la luz suave de la lámpara. Matteo De Luca. Un nombre y un número. Nada más. No había títulos, ni direcciones, ni promesas escritas. Solo una posibilidad, como él mismo había dicho. Me senté en el sofá con la tarjeta entre los dedos mientras el reloj de la pared marcaba casi la medianoche. Afuera, algún auto pasó por la calle y el sonido se perdió lentamente en la distancia. Pensé en la conversación bajo las luces del hotel, en la caminata por la acera, en la manera en que todo había parecido inesperadamente sencillo. Después de unos minutos dejé la tarjeta sobre la mesa frente a mí y me recosté contra el respaldo del sofá. Tal vez nunca usaría ese número. Tal vez aquella noche quedaría simplemente como una historia curiosa que recordar. Pero mientras apagaba la lámpara y me preparaba para dormir, una idea tranquila se quedó flotando en mi mente. Algunas historias no empiezan con grandes decisiones. A veces comienzan con algo mucho más pequeño. Como una conversación inesperada en medio de una fiesta elegante, o una tarjeta simple que aparece en el momento menos previsto. La habitación permanecía en silencio mientras la ciudad seguía respirando detrás de las ventanas. Durante varios minutos me quedé mirando el techo con la luz apagada, escuchando el sonido lejano de algún automóvil pasando por la calle. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo el aire cálido del apartamento con un ritmo constante que normalmente me ayudaba a dormir. Pero esa noche mi mente seguía regresando al mismo punto. La tarjeta sobre la mesa. Después de unos minutos me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Tomé otro vaso de agua y regresé a la sala. La luz suave de la ciudad entraba por la ventana y dibujaba sombras tranquilas sobre el suelo. Miré la mesa donde había dejado la tarjeta. Allí estaba todavía, brillante bajo la luz tenue. Me acerqué y la tomé otra vez entre mis dedos. Era sorprendentemente ligera. Un pequeño rectángulo de metal con un nombre grabado que parecía demasiado simple para representar a alguien como Matteo De Luca. La sostuve durante unos segundos mientras pensaba en la conversación de esa noche. La forma en que había escuchado cada respuesta sin apresurarse. La manera en que parecía más interesado en entender que en impresionar. Finalmente dejé la tarjeta nuevamente sobre la mesa. No era el tipo de decisión que debía tomarse a medianoche después de un turno largo de trabajo. Apagué la última luz y caminé hacia mi habitación.
El reloj marcaba 12:20 cuando me acosté finalmente. Esta vez el cansancio ganó la batalla y poco a poco el silencio del apartamento se convirtió en sueño. A la mañana siguiente la luz del sol entró por la ventana antes de que sonara mi alarma. El ruido suave de la ciudad comenzaba otra vez afuera. Autos pasando, puertas cerrándose, gente caminando hacia el trabajo. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina para preparar café. Mientras el agua comenzaba a calentarse, miré hacia la sala. La tarjeta seguía sobre la mesa exactamente donde la había dejado. El nombre parecía diferente bajo la luz del día. Más real. Más concreto. Tomé la taza de café caliente y me senté frente a la mesa. Durante unos minutos solo observé la tarjeta mientras bebía lentamente. No había prisa. El día apenas comenzaba. Finalmente extendí la mano y la tomé una vez más. Giré el pequeño rectángulo entre mis dedos. Matteo había dicho algo la noche anterior que seguía resonando en mi mente. Que las mejores conversaciones comienzan cuando nadie intenta impresionar a nadie. Miré el número grabado en la tarjeta. Luego tomé mi teléfono del bolsillo de la chaqueta que había dejado sobre la silla. No marqué inmediatamente. Solo escribí el número en la pantalla, observándolo durante unos segundos. Podía guardar el contacto y pensar en ello otro día. Podía simplemente dejar la tarjeta donde estaba y continuar con mi vida normal. Pero mientras la mañana avanzaba lentamente, una idea clara se formó en mi mente. Algunas oportunidades aparecen pocas veces. No porque sean extraordinarias, sino porque llegan en el momento exacto en que uno está listo para escucharlas. Respiré profundamente. Presioné el botón de llamada y llevé el teléfono al oído mientras el sonido del primer tono comenzaba a escucharse. Y en ese instante comprendí algo con total claridad. Aquella noche en el hotel no había sido una coincidencia cualquiera. Había sido el comienzo de una historia que apenas estaba empezando a escribirse.